Comandante, esta advertencia que ha hecho John Bolton, uno de los altos funcionarios de la Casa Blanca, a partir de la orden ejecutiva de Donald Trump de bloquear Venezuela. John Bolton ha dicho que este tipo de sanciones funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez y va a funcionar allí, o sea, en Nicaragua otra vez. ¿Esto cómo debe de ser interpretado? ¿Está diciendo el funcionario norteamericano que también podrían volver a aplicar un bloqueo como ocurrió en los años 80 contra la dictadura de Ortega? Bueno, desde que salió ayer la información sobre lo de Venezuela, es clarísimo el mensaje para Nicaragua, para el régimen de Ortega. Y estamos hablando no ni siquiera una cosa comparativa con lo de los 80, porque en los años 80 la economía nicaragüense no estaba tan conectada con la economía de los Estados Unidos como está ahora. Los Estados Unidos son en este momento el principal socio comercial de Nicaragua. De manera que vos estás hablando que un bloqueo de parte de los Estados Unidos de relaciones comerciales, económicas, de toda índole, simplemente lanza la economía del país en una pendiente absolutamente embajada. Y eso pues no lo va a soportar el régimen de Ortega, que ya está en un hilo, ¿verdad? Y esto lo hemos dicho con toda claridad. Ortega cerró las negociaciones creyendo que él podía salirse con la suya, incumplió los acuerdos que firmó, tiene más de 120 presos dentro de la cárcel e impide la libre expresión y la libertad de movilización, tiene asfixiado al diario La Prensa y al Nuevo Diario, y hay miles de exiliados, y él creía que se iba a salir con la suya, que simplemente iba a decir, cierro las negociaciones y no pasa nada. No, sí iba a pasar mucho, va a pasar muchísimo. Como te digo, en los 80, la economía del país sufrió gravemente por el embargo de los Estados Unidos, pues obviamente en una condición actual donde, como te digo, los Estados Unidos son el socio económico principal de Nicaragua, pues estamos hablando de una cosa completamente demoledora. Es decir, Ortega y sus seguidores tienen que medir con mucha claridad lo que están haciendo y medir paso por paso, ¿verdad? Esto implica que Nicaragua se acerca muy rápidamente a un desenlace en el cual podemos abrir caminos para la democracia, para la reconstrucción democrática del país y para que haya justicia, ¿verdad? Dora María, ¿qué probabilidades hay que Daniel Ortega se atrinchere creyendo que él puede, como ha tratado de ufanarse, controlar, recuperar la economía con, dice él, con los pequeños, con los medianos empresarios, y tratar de atrincherarse en esa idea y cerrarse, pues, ¿cómo se dice? Resignarse a gobernar incluso escombros? Ese atrincheramiento, Álvaro, podría ser posible si él no estuviera rodeado y él mismo no fuera la cabeza de un grupo económico. Aquí no estamos hablando del Daniel Ortega de los 80, que básicamente no era empresario. Estamos hablando del Daniel Ortega, que es cabeza del grupo empresarial de los Ortega Murillo y que en su entorno tiene a una enorme cantidad de empresarios que le deben a él su fortuna, pero que ya tienen un dinero que proteger y que sienten que con estas acciones y medidas de los Estados Unidos pues van a hundirse también. Y pues una cosa es defender a los Ortega Murillo y a sus reales, otra cosa es perder mucho dinero. Y esa élite empresarial que rodea a los Ortega Murillo, esa élite orteguista empresarial, sabe que le están tocando profundamente su bolsa y sus intereses económicos y que eso va a tener un precio elevadísimo para cada uno de ellos. Es decir, aquí el juego pasó de simplemente mandar a garrotear y a matar gente en las calles a perder dinero en cantidades navegables, que es lo que está sucediéndole a la élite empresarial orteguista y lo que le va a pasar de una manera enorme, espectacular, con una medida aplicando a Venezuela los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos nuevamente, comandante. Ya recuperamos conexión. El Sí, comandante, sí. como te digo, no se puede atrincherar Ortega, ¿verdad? Él tiene que discernir rápidamente qué es lo que tiene que hacer. Además,
Está hablando de una enorme familia con grandes intereses y alrededor de ellos grandes intereses económicos. Ellos tienen que medir todo lo que quieren perder, ¿verdad? Es decir, no pueden conservar el control sobre Nicaragua, no pueden mantenerse como una dictadura. Ahora tienen que medir qué tanto quieren perder los Ortega Murillo en esta vuelta. Comandante, ¿cuáles fueron exactamente los impactos sobre la economía, sobre los empresarios, sobre los grupos de poder de los 80 que fue afectada por el bloqueo impuesto en 1985? Es decir, se frenaron importaciones, exportaciones. ¿Qué tipo de bloqueo fue en realidad en términos concretos lo que sufrió Nicaragua? Bueno, había digamos, una restricción altísima a las importaciones y a las exportaciones nicaragüenses. Como te digo, en primer lugar, se cerró totalmente el mercado de los Estados Unidos y de países aliados de los Estados Unidos. Nicaragua tenía que importar productos de Europa Oriental, que pues ya no existe, ese campo socialista no existe, no existe del todo. Cuba actualmente tiene una situación absolutamente crítica, es decir, los apagones en Cuba son enormes y lo eran aquí también en Nicaragua. De manera que la diferencia notable entre los 80 y lo actual es que en los 80 todavía el gobierno revolucionario podía acudir a importaciones de Europa Oriental, de algunos países como Rusia y Cuba, que estaba, digamos, en una condición un poco más estable. La condición actual es que se cierra el mercado de los Estados Unidos y Venezuela y Estados Unidos están en primer y segundo lugar del comercio con Nicaragua. Si se cierra ese mercado en importaciones y exportaciones, nosotros estamos frente a una crisis total de exportación de los productos nicaragüenses y de importación de Nicaragua requiere, ¿verdad? Y esto tiene que ver con petróleo, tiene que ver con los suministros para la energía eléctrica, tiene que ver con suministros de medicamentos, tiene que ver con suministros diversos. Pero hay que agregar, Álvaro, de que aquí está de por medio también la amenaza inminente de sanciones de parte de la Unión Europea a un Uh -huh. grupo de funcionarios del régimen de Ortega. Es decir, aquí lo que le va a caer es una laja por todos lados al régimen de Ortega. Ortega haría muy bien en pensar sus próximos pasos y en abrir caminos para que Nicaragua tenga una salida rápida, corta, ¿verdad?, hacia el restablecimiento democrático del país. Esto pasa por sacar a los presos, por restablecer libertades, por garantizar el retorno seguro de exiliados, por la vuelta de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y por elecciones adelantadas, con plenas condiciones. Elecciones con plenas condiciones y adelantadas. Ortega no puede jugarse aquí el número de decir, me quedo hasta que me dé mi gana, pues hasta el 2021. Eso simplemente no está en sus posibilidades ya. Comandante, ¿qué escalera o qué alternativas tiene Daniel Ortega si se ha lanzado a gritar en sus plazas con su militancia para intentar seguramente de robustecerla, de levantarles la moral a decir que no hay elecciones hasta el 2021, no vuelve al diálogo nacional, básicamente a atrincherarse en lo que parece ser la decisión de él de quedarse como un dictador efectivamente? Vamos a ver, con amenazas como estas de Estados Unidos y con la posibilidad de sanciones de la Unión Europea, etcétera, ¿qué alternativas tiene Daniel Ortega para bajarse de ese caballo, como dice usted popularmente? Tiene que sentarse en la mesa de negociaciones. No tiene vuelta de hoja. Es decir, no hay otra manera. Ese es su única apeadero que tiene. No tiene otro. Es decir, no hay manera en que Ortega encuentre cómo bajarse del caballo en que se enganchó creyendo de que no iba a pasar nada. Ortega se disparó unos sombrerazos diciendo que cerraban las negociaciones, de que se va hasta el 21, de que no sé qué, creyendo que no iba a pasar nada y todos y hemos dicho claramente, va a haber más sanciones y va a haber más movilización, la resistencia no se va a detener. De manera que Ortega pues tiene ahí la invitación de la Alianza Cívica para sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. Eso sí, tiene que cumplir.
que saque a los 120 presos que tiene dentro de las cárceles. Esa es una gradita fácil, porque ya sacó 600 y pico. Bueno, que saque a los 120 que tiene dentro de las cárceles, que dejen de secuestrar personas todos los días, que metan los antimotines en sus cuarteles para que haya libertad de expresión y movilización, que autorice la importación de papel y tinta para la prensa y el nuevo diario, que autorice la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son las cosas esenciales. Él tiene una escalera. Esa escalera quiere decir restablecer las libertades, cumplir con la Constitución de Nicaragua y convocar a unas elecciones adelantadas con una reforma profunda al sistema electoral que garantice que el voto de los nicaragüenses va a ser contado. Esa es la escalera que Ortega tiene. Si no toma esa escalera, Ortega lo que va es a seguir perdiendo. ¿Qué va a perder? Pues ese grupo económico va a quedar liquidado, va a quedar totalmente en la calle. Si él quiere que sus hijos conserven algún dinero, pues simplemente tiene que ponerse en el plan de abrirle los caminos a Nicaragua para restablecer la democracia. Si quiere que la élite orteguista conserve sus empresas, tiene que abrir camino. Y ya Ortega ha visto lo que le pasó con DNP Petronic. El boicot de los nicaragüenses liquidó DNP Petronic. Ahí se acabaron las ganancias del negocio del combustible. Pero se pueden acabar otras ganancias. Entonces Ortega tiene que saber que todo lo que viene de aquí en adelante es pérdida. Y va a ser pérdida y más pérdida mientras él no abra los caminos de una negociación seria, cumpliendo primero lo que ya se comprometió, ¿verdad? Para que Nicaragua pueda tener verdadera democracia, pues. Ahora, si Daniel Ortega se atrinchera, se encapricha y dice que no va y se decide a perder él particularmente, ¿qué alternativas tienen o cuál debería de ser la postura de ese grupo económico que le rodea o que está cerca del poder en el mismo frente sandinista? Es decir, los empresarios sandinistas, los inversionistas que de alguna manera están ligados a la élite del frente sandinista, ¿cuál debería de ser la postura? Yo te voy a decir, Álvaro, toda esa élite de empresariado sandinista lo va a lanzar a Daniel Ortega, porque, es decir, el amor se acaba cuando amenaza la propia integridad del capital que está de por medio ahí. El capital es bien delicado, son capitales delicados, y ahí hay una masa de dinero de por medio grande. Entonces ahí ellos saben que Ortega los está arrastrando a la crisis y a la catástrofe total. Y que esa arrastrada es arrastrada definitiva. No se van a levantar de ahí. Entonces, pues ellos tienen que tocarle la puerta a Ortega para decirle con toda claridad, mire señores, es el momento de sentarse a negociar de verdad. Ya para relincho suficiente, pues ya brincó, payaseó, volvió, tornó, amenazó. Ahora ya es suficiente. Siéntese a negociar en serio, porque aquí nos estamos yendo todos al hoyo. Todos están yéndose, digamos, al abismo más profundo que existe en el que se pueden ir. Y como te digo, son intereses bien fuertes. Ya la base que seguía Ortega está sintiendo los efectos. ¿Cuáles efectos están sintiendo? Pues también están desempleados, también tienen más pobreza, el costo de la vida no distingue azul y blanco, de rojo y negro, eso, el costo de la vida, eso le cae a todo el mundo. El precio de la cebolla sube para todo el mundo. Los salarios estancados para todo el mundo, ¿verdad? La situación económica es mala para todo el mundo. De manera que los propios seguidores de Ortega tienen que saber que ellos empeoran su situación económica con Ortega en el poder por pura ambición, solo por la ambición de poder de los Ortega Murillo. Porque ahí no hay ninguna oferta, no hay ningún programa, no hay ningún planteamiento. Debería de ser la posición de la Alianza Cívica en este momento en el que Daniel Ortega ha despreciado la posibilidad de diálogo y que además se agudizan las advertencias de sanciones de parte de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos. Bueno, yo creo que la Alianza Cívica correctamente ha planteado su voluntad de sentarse, ¿verdad? Y dijo el 31 de julio, dijo la Alianza Cívica, de manera que yo creo que la Alianza debería decir, bueno, estamos listos para sentarnos, hay que mantener que están listos para sentarse. Creo que la Alianza
este es un momento también en que es importante escuchar lo que dice la voz generalizada de la población de que debe ampliar su representatividad para fortalecer su legitimidad en una negociación. Aunque yo creo que tiene plena legitimidad, ¿verdad? El hecho es que la alianza tiene que decir, estamos listos, aquí estamos sentados, ¿verdad? Ortega está trazando la salida del país, no hay ninguna salida si no hay una negociación seria, y la alianza creo que debería demandar el cumplimiento de previo de todas las compromisos, los compromisos a los cuales suscribió Ortega y no ha cumplido. Insisto, hay 120 presos en las cárceles que deben salir. Hay restricciones a la libertad de expresión y movilización grave, hay secuestros todos los días en Nicaragua, hay persecución todos los días en Nicaragua, eso debe cesar, eso es lo básico. Los periódicos tienen que contar con su papel y su tinta, es decir, son las condiciones básicas que los nicaragüenses estamos exigiendo, que están en la Constitución de Nicaragua. Nada nos va a regalar Daniel Ortega. Estamos demandando que desarmen a los paramilitares, que ese ejército desarme a los paramilitares. Eso es lo que está diciendo la sociedad nicaragüense, que queremos vivir en paz y restablecer la democracia y las instituciones que sirvan a todos en Nicaragua. Comandante, esta advertencia del secretario de Seguridad de Estados Unidos de que el bloqueo funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua, va a funcionar en Nicaragua y que también va a funcionar en Venezuela. Algunas personas podrían decir Cuba está bloqueada desde hace 40, 50 años. ¿Cuál es la diferencia entre un bloqueo en Cuba, que todo el mundo sabe que ha causado serias afectaciones, que ha hundido en la miseria a la población cubana sobre todo, pero ahí sigue el régimen de los Castro? Los sandinistas podrían pensar lo mismo. Bueno, la diferencia, Álvaro, es una, ¿verdad? En Cuba vos no has visto todavía grandes movilizaciones populares contra esa dictadura. Sí, son pequeños brotes de resistencia todavía los que ha habido. Y por eso es que los Castro siempre han optado por una cosa por la cual Ortega quiso optar, que es que toda la oposición se vaya al exilio. Porque el exilio es la manera más barata de resolver los problemas. Vos, en lugar de reprimir al liderazgo opositor, lo mandas al exilio. Y entonces en el exilio pueden bailar, pueden cantar, pueden hacer lo que les dé su gana, pero no constituyen presión a la dictadura. En Nicaragua esta dictadura tiene presión, tiene resistencia. Todos los días hay aquí resistencia. Hay una resistencia económica que boicotea los negocios de la dictadura. Hay una resistencia en las calles, hay resistencia en las procesiones, hay resistencia desde el momento en que hay presos que salen a hacer sus ferias de artesanía, hay resistencia cuando hay médicos plantados diciendo que queremos que resuelvan los problemas de los despidos injustos. Hay una resistencia cotidiana, hay medios de comunicación activos, redes sociales que están constantemente golpeando a la dictadura. Vos tenés una resistencia masiva, ciertamente en Cuba, digamos, no hay aún esa resistencia masiva, porque es una isla y a una isla fácilmente le cerraron todos los accesos, y cada vez que el régimen cubano ha querido enfrentar a la oposición, pues los empuja y los empuja y los empuja hasta que saca exiliados a los que puede. Esa ha sido la medida que ha tomado y es lo que Ortega ha querido hacer aquí con cada uno. Aquí presionan a todos los encarcelados para que se vayan del país, presionan a todos los líderes locales para que se vayan del país, presionaron a todos los periodistas para que se fueran del país, porque eso es cómodo para Ortega. Lo que pasa es que no es tan cómodo en un escenario en donde vos tenés unas vías de comunicación alternas que no existían en la época de la dictadura de los Somoza, por ejemplo, que no existen en Cuba, que está completamente controlado. Entonces, pues Ortega no se puede dar ese lujo, ¿verdad? De creer que va a aguantar ni siquiera un año más en las condiciones en que está. Ni El siquiera un año papel más. del ejército, ¿cuál debería de ser el papel del ejército de Nicaragua, tomando en cuenta que no solamente es las Fuerzas Armadas de Protección de la Soberanía, sino que también es un gran emporio económico que tiene empresas y que está perdiendo plata? Bueno, el Instituto de Previsión Social Militar, que es dueño de unas grandes empresas donde está el dinero de los oficiales, el dinero de la seguridad social de los oficiales, también está siendo hundido por
por la ambición de los Ortega Murillo, esa es la realidad. Es decir, corre como la Seguridad Social nicaragüense, como el INS, el Instituto de Previsión Social Militar, corre enorme riesgo de pérdida de su dinero, porque además tienen grandes inversiones colocadas en los Estados Unidos. Es decir, corre un doble riesgo. En realidad, lo que hemos esperado los nicaragüenses del ejército es que desarme a los paramilitares. Muy sencillo, que no colabore en modo alguno con la dictadura. Pero la inteligencia del ejército ha estado colaborando en espionaje político con el régimen de los Ortega, por mucho que el jefe del ejército diga que es mentira. Pero nosotros sabemos que es cierto, porque hay información cierta y que está de fuentes seguras de que la inteligencia del ejército ha estado colaborando en espionaje político. Entonces lo que debería hacer el jefe del ejército es cumplir con su papel constitucional, defender la soberanía y, como decía bien Hugo Torres el otro día, la primera soberanía que existe es la soberanía popular, la soberanía del pueblo, y el pueblo lo que quiere es que esos paramilitares sean totalmente desarmados. Eso es lo que esperamos como papel del ejército. Entonces, digamos, Avilés dijo de que el ejército no se dedica a cosas de orden público, pero hace 4 días estaban sacando un anuncio de que el ejército y la policía van a patrullar los caminos para asegurar las cosechas, y ahí sí eso es orden público. Y entonces, ¿por qué no colabora el ejército con el pueblo nicaragüense en el desarme total de los paramilitares? Eso es básico, ¿verdad? Y Oh, además cumple con su papel constitucional, pero yo aspiraría a que Avilés tuviera la entereza de decirle a Ortega: vea señor, esto se acabó, aquí lo que está es poniendo en riesgo a todo el mundo. Usted se está llevando en la balastra a su familia, a su partido, y nos va a llevar en la balastra a nosotros. Eso es lo que le debiera decir a Avilés, a Ortega, que es lo que en realidad está pasando. Eso no es una ficción, es una realidad. Ortega se está llevando en el saco lo mismo que Somoza se llevó en el saco. Se llevó en el saco a su familia, se llevó en el saco al Partido Liberal Nacionalista, se llevó en el saco a la Guardia y a todo lo que encontró en el camino, ¿verdad? Por mantener, por mantenerse en el poder contra la voluntad del pueblo nicaragüense. comandante, si bien es cierto, desde que inició la rebelión de abril, el sector empresarial ha estado de este lado de la acera apoyando, acompañando a los ciudadanos nicaragüenses. Se salió incluso de un matrimonio que mantuvieron durante 9 años con el régimen de Ortega, que todo el mundo sabemos la alianza corrupta que mantuvieron, pero bueno, al final decidieron retraerse. En este momento, que los ciudadanos han estado demandando paros nacionales, la empresa privada dice no es estratégico, no podemos necesariamente porque eso afectaría incluso a la población opositora al régimen de Ortega. Ellos tienen sus explicaciones para no llamar a un paro nacional. No obstante, y aunque también han expresado en documentación formal a Daniel Ortega que debe de adelantar elecciones, no ha habido como una presión decidida para enfrentar efectivamente al régimen y hacer lo que se vaya. ¿Cuál debería de ser, con estas advertencias de Estados Unidos, que sin duda golpearía profundamente las economías de los banqueros nacionales, de las grandes empresas nacionales? ¿Cuál debería de ser ahora la postura de cara a forzar una salida de Daniel Ortega? Fíjate que con un embargo como el que le están aplicando a Venezuela, pues la empresa privada nicaragüense, que tiene también enormes intereses económicos en la relación comercial y económica con los Estados Unidos, debería de estar ya, hace horas, analizando profundamente las implicaciones que eso tiene para el empresario privado nacional, porque ese es un golpe letal. Así como deberíamos estar analizando el golpe que eso supone en el caso de la remesa. ¿Qué implicaciones tiene ese bloqueo en materia de remesas? Es decir, aquí estamos hablando de que los empresarios nacionales que han estado ya desde hace un año en la otra acera, en la acera de enfrente de los Ortega Murillo, tienen que pararse durísimo, porque aquí no es un paro lo que les va a afectar su economía, es un embargo el que le va a afectar la economía. Es decir, el paro viene desde fuera. El paro de la economía nicaragüense viene desde fuera, con ese bloqueo y con ese embargo. Y pues, como te digo, los empresarios deberían estar sentados ya diciendo: señora, bueno, tomemos medidas más duras aquí
para salir de este problema antes de que esta ola caiga también sobre nosotros, ¿verdad? Porque esa una oleada que implique restricción de remesas, bloqueo de relaciones comerciales, cierre de las posibilidades del Tratado de Libre Comercio, está hablando de una ola que se lleva a una enorme cantidad de empresarios industriales, comerciales, de todo tipo y a la agricultura también de Nicaragua, ¿verdad? Es decir, las exportaciones principales nicaragüenses que están comprometidas en la relación con los Estados Unidos. Entonces, eso sí, creo yo que, como te digo, es un par inducido desde fuera y coloca al empresariado nacional en una nueva disyuntiva. El 18 de abril el empresariado nacional entró a una disyuntiva, o seguían con Ortega o rompían con Ortega, y rompieron con Ortega. Ahora tienen una nueva disyuntiva. O elevan la parada, o la ola que viene de fuera, de todas maneras, va a terminar paralizando sus empresas. Bueno, muchas gracias, comandante Dora María Telles. Gracias por este tiempo para conversar con nosotros y con la audiencia de Artículo 66. Es importante